buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Dul, ¿cómo estás? Bien, me puse bien. Te estabas preparando ya para entrar aquí en vivo con todas y todos ustedes. Gracias por permanecer conectadas con nosotras. Vamos con un adelanto de la información que tenemos para el día de hoy. Bueno, hoy la Federación Mexicana de Fútbol anuncia que ya sancionó a Javier Hernández, el Chicharito, quien ha sido ampliamente criticado en los últimos días por difundir mensajes machistas en sus redes sociales. Y también les tenemos información de seguridad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, anunció el día de hoy la detención de uno de los líderes de la Barredora, este grupo con el que se asocia al exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López cuando era gobernador de Tabasco. Sí, el segundo al mando después de este exsecretario cercano al Adán Augusto López, senador, quien por cierto estos días ya estuvo como si nada ahí en el pleno del Senado. Bueno, en el Con Todo vamos a continuar justo con esta serie que les hemos platicado sobre los primeros 6 meses de gobierno de Donald Trump. En esta ocasión vamos a verlo a través de El Falso Pacificador. Pues ha sido nominado incluso para ser el Premio Nobel de la Paz, pero pues lo que le interesa también son las tierras raras de Ucrania, incluso reconstruir Gaza, pero con rascacielos para sus negocios inmobiliarios. Bueno, pues va a estar como siempre bueno este programa, es mitad de semana, quédense bienvenidos. Muy buenas noches, gracias por conectarse con nosotras, gracias por dejarnos sus comentarios a Mauro Gaona, Rodolfo Salas, Gerardo Meléndez, también a Herbie Romero, que ya en la semana nos decías, Dul, que está aquí saludándonos en el chat, Rodrigo Ramos, Aregua Demetrio, gracias por conectarse, también Alberto Chávez, y los vamos leyendo a lo largo de esta transmisión. Dul, pues es miércoles 23 de julio, vamos a arrancar con la información del día de hoy. Javier Hernández, el Chicharito, quien en los últimos días difundió en sus redes sociales videos en donde reproduce estereotipos machistas, pues ya fue sancionado por la Federación Mexicana de Fútbol. La federación informó en un comunicado que la Comisión de Género y Diversidad inició un proceso de investigación en su contra y fue sancionado con una multa económica y un apercibimiento. La Federación Mexicana de Fútbol detalló en este comunicado que la comisión tomará medidas más severas en caso de reincidencia. También reconoció que el futbolista hizo comentarios en sus redes sociales que promueven estereotipos sexistas considerados violencia mediática y que van en contra de la igualdad de género en el deporte. Para quienes todavía no saben qué tipo de mensajes emitió Javier Hernández el Chicharito, bueno, en sus redes sociales estuvo compartiendo videos en donde le llamaba a las mujeres a permitirse ser lideradas por hombres y también hacía un llamado a las mujeres a encarnar lo que él llama energía femenina, pero que se enfocaba en roles de género. ¿Qué es la energía femenina? Para el Chicharito, pues reproducir estos estereotipos de género que hablan de que las mujeres son más femeninas si están en su casa, si se dedican a limpiar el hogar, si se dedican a cuidar, mientras que los hombres, la energía masculina, como él la llamó, pues está más asociada a el liderazgo. Bueno, esos son parte de los mensajes que estuvo difundiendo en los últimos días Javier Hernández el Chicharito. Las Chivas, que es el equipo en donde juega,
También expuso en un comunicado que las opiniones del jugador no reflejan los principios ni los valores institucionales del club y dijo que tomaron acciones de acuerdo con lo que contempla el reglamento interno, aunque no dieron más detalles de qué se trata. Y este discurso misógino de Javier Hernández también llevó a distintas personalidades a responderle mostrando su rechazo. Por ejemplo, creadoras de contenido, pero también jugadoras de la Liga MX se pronunciaron en contra de estos mensajes. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum habló hoy sobre el tema. Una de las que se pronunció en contra fue Mariana Gutiérrez, titular de la Liga MX Femenil. Ella ya había adelantado que podría establecerse una sanción en contra del futbolista por ir en contra del Código de Ética de la Federación Mexicana de Fútbol. Mariana Gutiérrez había expuesto lo siguiente antes de que se confirmara esta sanción. Hoy todos los clubes cuentan con una comisión de género, con un equipo capacitado en donde pueden recibir esta información, trabajarla, analizarla, revisarla y saber cómo está impactando. Mientras que Blanca Félix, Daniela Delgado, Jacqueline Rodríguez y Jocelyn de la Rosa, que son jugadoras del club femenil Chivas, se manifestaron en contra de los comentarios del Chicharito a través de sus redes sociales, en donde compartieron la postura de la activista Mariana Valle, quien también estuvo cuestionando al futbolista y los roles de género que promovió a través de estas publicaciones. Esta mañana, cuestionada sobre el tema, la presidenta dijo que tiene mucho que aprender, esto en referencia a Javier Hernández. Dijo que tiene mucho que aprender sobre las mujeres y también agregó que tiene ideas machistas. No es la única funcionaria que se pronuncia al respecto. Desde la Secretaría de las Mujeres también se difundió un pronunciamiento en donde se rechazaron los discursos sexistas, machistas y misóginos. Esta Secretaría de las Mujeres insistió en que las mujeres tienen los mismos derechos y capacidades para desarrollar sus proyectos de vida fuera de los estereotipos de género, y celebró que la reacción social común fuera del cuestionamiento al mensaje de Javier Hernández, que la reacción común fuera esta, la de cuestionar los mensajes de Javier Hernández Chicharito. Incluso esta tarde, Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, expuso en entrevista para el programa A las 2 de aquí de Sin embargo al aire, que conducen Romina Gándara y Blanca Juárez, que los mensajes de Chicharito coinciden con la narrativa de movimientos de ultraderecha que han crecido a nivel internacional. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista que da Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, aquí al programa de A las 2 de Sin embargo al aire. Creo que has dado en un tema que vale la pena hablar en voz alta en este marco, ¿no? Es decir, ofenden las declaraciones de Chicharito porque parecen del siglo pasado, pues, ¿no? Esta idea de que las mujeres solo debemos de estar asignadas a las labores del hogar, que pues prácticamente logramos el cariño de un hombre si hacemos esta labor de subordinación y de estar en la casa y toda la serie de cosas que dijo. Por un lado, además de, como lo decíamos en el pronunciamiento, además de ser sexista, machista, y de que lo condenamos como la primera secretaria de las mujeres, y que celebro yo que la mayoría de las voces alrededor de esta discusión en la conversación pública lo condenan. Sin embargo, no quiero ser ingenua, quisiera pensar que así piensa el Chicharito, o que cobró por eso, o que va a replantear su forma de pensar a raíz de esta discusión, pero creo que vale la pena hablar en voz alta que no negamos y no somos ingenuas en que en el mundo hay un movimiento antiderechos, un movimiento fascista, de ultraderecha, que con estas narrativas intenta ganar mayorías y que tristemente ha ganado incluso gobiernos en algunas partes del mundo, y que estos dichos los convierte en hechos llevados a la política pública, echando para atrás derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, de los pueblos indígenas, etcétera, con narrativas que a veces son muy engañosas. Por ejemplo, que avanzan los derechos de las mujeres y entonces se destruyen las familias y por eso hay violencia. O el discurso de que si tú no tienes trabajo es porque están llegando migrantes. Es decir, estos discursos muy bien elaborados, que son engañosos y que tratan de darle respuesta a una problemática social
que en realidad es parte del problema un sistema político, económico, social, capitalista que excluye. Entonces, pareciera un discurso tramposo para darle respuesta a las fallas del sistema, pero que en la práctica además genera odio. Genera odio, genera exclusión, genera incluso violencia contra estos sectores. Y bueno, ese movimiento de ultraderecha, no podemos negar, existe en el mundo, intenta llegar a México. Hay empresarios como Ricardo Salinas Pliego, hay expresiones de algunas voces públicas que no solo han adoptado este discurso, sino que además han financiado y han auspiciado encuentros de personajes y promoventes de ultraderecha aquí en México. Entonces, está ese contexto global, ese contexto nacional. Ojalá estos expresiones del Chicharito no formen parte de esa estrategia, de ese intento, de esa agenda, pero forme o no forme parte, yo creo que es muy buena noticia que la mayoría de las voces públicas y privadas estamos condenando ese tipo de dichos, que no lo vemos como correcto y que nos parece viejo, nos parece arcaico pensar que en pleno siglo XXI, en 2025, donde en México tenemos a la primera mujer presidenta, que llegó con el eslogan y con el compromiso de que llegamos todas, de que es tiempo de mujeres, en un México donde vemos a las mujeres en prácticamente todo, llegue este mensaje y afortunadamente no tiene respaldo social de la mayoría de los usuarios en redes sociales. Bueno, la entrevista completa la pueden ver, como todas las entrevistas, en el canal de YouTube de Sin embargo al aire, y también en el programa de Blanca Juárez y de Romina Gándara, ya lo saben, a las 2 de la tarde. Bueno, ahora nos vamos a pasar de este tema de sanción a un jugador que es señalado de misógino a el tema de la barredora y el exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y ahora senador, coordinador de Morena ya en la Cámara Alta. Ha sido un tema que está desde la semana pasada y entre tantos dichos se ha observado y se ha subrayado que las autoridades federales dicen que no sabían sobre esta relación del exsecretario de Seguridad de Tabasco con la barredora, que se dedica a la extorsión, tráfico de migrantes y demás allá en Tabasco. Bueno, pues justamente en medio de estos señalamientos de que el gobierno federal dice no saber nada y que el propio Adán Augusto López dijo que no sospechaba al respecto en esta entrevista que le dio a Ciro Gómez Leiva Por la Mañana. Bueno, en medio de eso, pues ya el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que fueron detenidas 2 personas, entre ellas Ulises N. Él, pues, es justamente el segundo al mando de este grupo de la barredora, después del propio Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López. Es conocido como el Pinto o bien como el Mamado. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Ulises tiene una orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, con secuestro, con trasiego de droga, con robo de combustible, huachicol, además de pactar una alianza con otro grupo criminal, es lo que está diciendo el secretario. Las autoridades han identificado a la barredora como un grupo criminal que es célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, que es considerado responsable de la ola de violencia que se ha registrado en Tabasco en los últimos años. También señalan a Bermúdez, exsecretario de Seguridad, como su líder principal. El lunes les recordábamos que hay, en medio de estos archivos filtrados por Guacamaya Leaks, reportes policíacos de las autoridades de seguridad y de justicia, donde se ve estos famosos mapas de nexos y se ve justamente ahí la imagen de Bermúdez Requena, información que, de acuerdo con el secretario de la Defensa, decía esta semana, pues no requirió informarse, por ejemplo, al propio presidente entonces López Obrador. Bueno, pues en medio de justo estos señalamientos de que los ahora integrantes del gobierno federal de la 4T dicen que no conocían esto, hay esta detención, enfatizar que sí, es el segundo al mando. Y finalmente la Secretaría de Seguridad explicó que Ulises fue detenido en la colonia Los Gavilanes del municipio de Tlajomulco, Jalisco. Opera en Tabasco, pero fue detenido en Jalisco acompañado de su escolta, después de que se les siguió, se les identificó su zona de movilidad y también se les resguardó en diferentes puntos del estado de Jalisco.
Dul, y también algo que confirma el día de hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es la detención de Gerardo Bermúdez. Él es sobrino de Hernán Bermúdez Requena y fue detenido en Paraguay, pero hoy el secretario de Seguridad descartó que esté vinculado con el grupo delictivo La Barredora. En conferencia de prensa dijo lo siguiente: confirmamos con la Fiscalía General de la República que él, es decir, Gerardo Bermúdez, no tenía orden de extradición, es decir, no está relacionado con los delitos por los que estamos buscando a los otros objetivos de La Barredora, incluyendo al objetivo principal. Esto en referencia a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco. De acuerdo con esta información, Gerardo Bermúdez, es sobrino de Hernán Bermúdez Requena, fue detenido en Paraguay debido a su relación con apuestas ilegales. Eso es lo que está informando la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En esa conferencia, también el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue cuestionado sobre si Hernán Bermúdez, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, pudo interponer un amparo pese a estar fuera del país. Y es que, de acuerdo con lo que han dicho las autoridades, Hernán Bermúdez salió de México el 26 de enero de este año, pero en abril el funcionario presentó una solicitud de amparo para evitar su arresto. Y esta solicitud, este amparo, lo promovió ante un juzgado en Baja California. Hoy Omar García Harfuch fue cuestionado sobre este tema. Se le preguntó si no contradice la información oficial y el secretario de Seguridad explicó que el exfuncionario Hernán Bermúdez pudo interponer este recurso aunque no estuviera en México, y recordó que sigue vigente la orden de aprehensión en su contra por asociación delictuosa, secuestro y otros delitos. Hay que recordar que Hernán Bermúdez, este exfuncionario, pues es identificado por el momento por estas autoridades, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República, como líder del grupo delictivo La Barredora. Al respecto, Mauro Gaona dice: Morena, está a tiempo de sacar la basura del movimiento, el PRI y el PAN están muertos. Bueno, pues recordar la entrevista que da la dirigente nacional de Morena, Luis Alcalde, esta semana a los periodistas, donde dice que Morena no va a solapar a nadie. Y recuerden que ya creó este comité de evaluación para ver y para primero filtrar quiénes van a ingresar a Morena, pero los que ya están, pues ahí permanecerán, incluyendo a Adán Augusto López, este senador. Bueno, eso fue por la tarde, lo informado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Más temprano, al mediodía, estuvo en el Estado de México. Ustedes recordarán que hace unos días, junto con el fiscal Alejandro Gertz Manero, anunciaron que iban a iniciar todo un operativo contra el delito de extorsión. Se iban a enfocar primero en algunos estados, entre ellos el Estado de México, y el día de hoy pues informaron que criminales de la familia michoacana llevaron la extorsión pues a un nivel industrial, particularmente en 14 municipios del sur del Estado de México. En este reporte, en esta rueda de prensa, detallaron que toda red de extorsión contaba con sindicatos, con taxistas, con secuestradores y golpeadores. Tenían toda una cadena de tiendas donde manipulaban los precios y obligaban a la ciudadanía, a los mexiquenses, a comprar ahí a sobreprecios. También los clásicos ranchos con animales exóticos, pero también llama mucho la atención, contaban con sus propias minas de arena ilegales para también extorsionar en el sector de la construcción. En la rueda de prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues dijo que estas personas estarían relacionadas con un grupo criminal con orígenes en Michoacán. Posteriormente detalló la familia michoacana. Ellos realizaban el acaparamiento de mercancías diversas y servicios con el uso de prácticas extorsivas. Esto va desde cárnicos hasta el sector de construcción. Y se aseguraron además animales de granja, también cárnicos, materiales de construcción como cemento, grava y varilla. Son costales de cemento que se ven en varias imágenes emitidas por la Fiscalía del Estado de México, así como otras mercancías. También estuvo presente el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes. Él dijo el modus operandi de esta red de extorsión, particularmente en 14 municipios del sur del Estado de México. Dice: una persona va a comprar a una tlapalería en alguno de estos municipios del estado, pero le dicen que ahí no venden material de construcción. Entonces le dan un ticket con el que tiene que trasladarse hasta ese estado
O sea, este municipio del Estado de México es más lejos y ahí le dicen, ahí te lo van a vender. Dice el fiscal, ni siquiera el cliente lo transporta, son camiones de agrupaciones pseudosindicales o sociales. El amparo de esa denominación interviene en el delito, incluidos taxistas. Estos pseudosindicatos ya también se habían identificado por la Fiscalía del Estado de México como también integrantes de las redes de despojo, otro operativo a la par de este operativo contra extorsiones. Bueno, por poner un ejemplo, el kilo de alambrón tenía un sobreprecio de 144% en Valle de Bravo, el kilo de bistec era un 22% más caro en Sultepec, y por ejemplo el kilo de costilla también costaba 47% más que los precios de referencia de Toluca. Esto también ya se había abordado respecto a consecuencias de la extorsión, es decir, que las víctimas de extorsión en ciertos negocios, por ejemplo una carnicería, pasan el precio al cliente y es por eso que en algunos lugares el precio de la carne o del pollo ha aumentado, derivado de también la extorsión, esto reconocido por las propias autoridades. Bueno, vamos a escuchar parte de lo explicado por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch sobre esta red detectada de extorsión en 14 municipios mexiquenses. El día de hoy vamos a informar los resultados de una operación encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en estrecha coordinación con el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, para la ejecución de esta importante acción en el Estado de México, con el objetivo de desmantelar las redes criminales vinculadas con la extorsión en el Estado de México. En estas operaciones realizadas, se desplegaron 63 células operativas con 2.866 elementos de las instituciones del Gabinete de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se operó de manera simultánea en 14 municipios, donde se ejecutaron cateos en 52 establecimientos relacionados con los delitos de extorsión, principalmente, secuestro y delitos contra la salud. El despliegue contó con una fuerte presencia de la Guardia Nacional en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria. Como resultado de estas acciones operativas se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. Posteriormente, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, fue detenido en esa entidad Bernardo Alejandro N. Aprovechamos para agradecer a la gobernadora Mara Lezama y al fiscal Raciel López Salazar por su apoyo inmediato y decidido para llevar a cabo esta detención de manera eficaz. Este caso es un claro ejemplo de lo que podemos lograr cuando hay voluntad, colaboración y un compromiso compartido con la justicia. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y con información del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, dichas personas están relacionadas con un grupo criminal originario de Michoacán, el cual realizaba el acaparamiento de mercancías diversas y servicios con el uso de prácticas extorsivas. Asimismo, en estas acciones se aseguraron animales de granja, cárnicos, materiales de construcción como cemento, grava y varilla, así como otras mercancías que eran instrumento, objeto o producto de este delito. También fueron intervenidas oficinas sindicales y de distribución de paquetería, casas de venta de materiales de construcción, acero, aluminio y vidrio, minas, carnicerías y expendios de huevo, así como establecimientos de venta de alimentos para animales y forrajes. Es importante destacar que combatir a este grupo criminal era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México y detener estas prácticas que buscaban controlar sectores económicos, desde el abasto de alimentos hasta materiales de construcción. Fue indispensable actuar de manera conjunta entre las autoridades federales y estatales a través de operativos coordinados que permitieran desarticular sus operaciones, asegurar bienes vinculados al delito y recuperar el control del territorio en favor de la ciudadanía. Hasta el momento, desde el anuncio de la estrategia anti-extorsión se han detenido a 48 personas relacionadas con este delito, incluidas las detenidas durante la operación de hoy.
Dul, y vamos ahora con información internacional. Las autoridades de la Franja de Gaza han elevado este miércoles a más de 59.200 las personas que han muerto y 143.000 heridas a causa de la guerra iniciada por Israel después del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre del 2023. Mientras que más de 100 organizaciones advirtieron este miércoles sobre la propagación de una hambruna generalizada en Gaza, en donde viven más de 2 millones de personas por el bloqueo deliberado del ejército de Israel para el paso suficiente de ayuda humanitaria. Desde el martes, la Organización de las Naciones Unidas emitió un comunicado en el que expuso que las personas palestinas se mueren de hambre. En los últimos días, el Ministerio de Salud de Gaza registró 101 muertes de palestinos por desnutrición, incluyendo 15 fallecimientos en un periodo de 24 horas. De acuerdo con la información disponible, al menos 80 de los 101 son niños. Muchos más han ingresado en hospitales en estado de agotamiento severo por falta de alimentos. Otros se desploman en las calles. Muchos más podrían estar muriendo sin que se informe de sus fallecimientos. La Organización de las Naciones Unidas también detalló que entre el 27 de mayo y el 21 de julio, 1.054 palestinos fueron asesinados por el ejército israelí en Gaza mientras intentaban acceder a alimentos. Estas muertes y el sufrimiento físico y psicológico causado por el hambre son resultado del bloqueo militar de la asistencia humanitaria por parte de Israel. Es importante que des esta introducción y este panorama de lo que está ocurriendo allá en la Franja de Gaza desde octubre del 2023 y en las últimas semanas esta ya crisis de hambre por el impedimento de que llegue ayuda humanitaria, para justamente ilustrar lo que implica esta guerra iniciada por Israel que es apoyado por el gobierno de Donald Trump, y pues justamente vamos con todo del día de hoy, porque lo vamos a plantear porque es un falso pacificador. Una breve pausa y vamos con todo. Vamos con todo de esta noche 23 de julio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido nominado para ser Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, hoy hablaremos de qué intereses económicos tiene detrás de las guerras de Rusia en Ucrania y también de Israel en la Franja de Gaza. Vamos pues con todo. Bien, pues estamos al 23 de julio, el 20 de julio se cumplieron 6 meses, ya medio año del segundo gobierno del presidente Donald Trump. Aquí en Sin embargo al aire estamos haciendo una serie de textos y videos al respecto. Ayer presentábamos el tema de la cacería contra migrantes, niños, adultos mayores y demás. Y el día de hoy hablaremos sobre por qué es un falso pacificador.
Bueno, pues justamente más allá de lo vociferado por el propio presidente Donald Trump, de que dice buscar la paz, y la nominación por el propio Netanyahu al Premio Nobel de la Paz por supuestamente resolver conflictos bélicos, pues como todos en el mundo seguimos viendo, Rusia sigue atacando ciudades de Ucrania con sus drones e Israel continúa el genocidio en Palestina. Esto a la par de intereses económicos no solo de Trump, sino también de su familia. La semana pasada se le preguntó directamente a Trump en una rueda de prensa qué opinaba sobre la invasión rusa sobre ciudades de Ucrania, la cual ha ido intensificando en los últimos días, enviando drones explosivos. Él dijo lo siguiente: no estoy del lado de nadie. ¿Saben de qué lado estoy? Del lado de la humanidad. Sin embargo, sus últimos 6 meses, más bien sus primeros 6 meses de segundo mandato, han demostrado que él está del lado de negocios millonarios. Por ejemplo, ha manifestado sus intenciones expansionistas como la anexión de Canadá o la de la isla de Groenlandia, que es justamente una zona clave en cuanto a tierras raras, igual que Ucrania. También ha llamado a la reintegración del estratégico Canal de Panamá y la construcción, literalmente dijo, de lugares bonitos sobre los escombros de la Franja de Gaza derivados de los ataques de Israel. Vamos a hablar primero de la denominada Riviera del Medio Oriente. Hace unos minutos Mon actualizaba la cifra de fallecidos, más de 53,000 muertos en la Franja de Gaza, y también los sobrevivientes que se forman para recibir ayuda humanitaria, pues han fallecido por estos ataques, y los otros sobrevivientes están sufriendo una verdadera crisis de hambre. Bueno, el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu inició una guerra contra los habitantes de Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, luego del ataque particularmente del grupo terrorista Hamas, no de todo Palestina. Y eso ha sido avalado por Estados Unidos durante estos 21 meses, primero por Joe Biden y actualmente por Donald Trump. Bueno, el 4 de febrero, hay que hacer memoria, justamente a unos días de que había iniciado su gobierno, el 20 de enero, Donald Trump informó al mundo que buscaba controlar y ya después adueñarse de la Franja de Gaza, actualmente en ruinas, desde las ruinas construir pues justamente la denominada Riviera de Medio Oriente, así la califica la periodista Mónica González en un artículo que tituló La geopolítica refundacional de Donald Trump. Esto fue publicado por Fundación Gabo, es decir, tiene una visión desde Latinoamérica. Bueno, para construir su Riviera de Medio Oriente sobre las ruinas donde han fallecido miles de personas, Trump postula llevar a cabo una limpieza étnica como la que está haciendo justamente en los Estados Unidos con los migrantes, para sacar de ahí a los más de 2 millones de palestinos que sobreviven en la costera Gaza. Es justamente importante recordar que Gaza está justamente en la costa, tiene mar, y eso es una de las cosas que atraen en la inversión inmobiliaria, los famosos rascacielos con vista al mar. Ahí le echó el ojo este empresario del sector inmobiliario. Nunca hay que olvidar que Donald Trump es un empresario. Bueno, la periodista González escribe lo siguiente: así describió su transacción inmobiliaria teniendo a su lado a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Trump dijo en febrero lo siguiente: Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza y haremos un trabajo con ella también. Seremos sus dueños y seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin explotar y otras armas en el lugar. Si es necesario lo haremos, nos haremos cargo de esa parte, la desarrollaremos, crearemos miles y miles de puestos de trabajo y será algo de lo que todo Medio Oriente podrá estar muy orgulloso. Después, como obviando que sobre esas ruinas ha habido miles de muertos, dijo lo siguiente: si pudiéramos encontrar el terreno adecuado o varios terrenos y construir lugares realmente bonitos con mucho dinero en la zona, eso es seguro. Creo que sería mucho mejor que volver a Gaza. Es una ciudad costera donde vivían millones de palestinos, 2 millones han tenido que irse desplazando o bien han fallecido por los ataques aéreos. Para Trump ya no vale y es mejor construir rascacielos.
Días después de esa declaración del 4 de febrero, el periodista Eric Lipton del diario The New York Times informó que en los últimos 3 años justamente esa zona, el Medio Oriente, ha sido una región atractiva para la familia Trump para invertir en nuevos desarrollos que se sumen a estos lujosos rascacielos que se ven en Arabia Saudita, que durante el Mundial de Qatar 2022 se vieron, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos o también en Israel, porque los Trump también han querido hacer negocios inmobiliarios allá en Israel. En el texto del New York Times planteaban lo siguiente: la mayoría de ellos son los llamados negocios de marca que colectivamente le reportan a la familia pues millones de dólares, solamente en honorarios a cambio de utilizar pues justamente el nombre de la marca Trump. Hay ejemplos de estas intenciones de los Trump, de la familia Trump, para hacer negocios en el Medio Oriente, la Riviera del Medio Oriente, una zona donde se reportan pues bastantes conflictos bélicos, particularmente estamos hablando de Gaza. Por ejemplo, el Trump International Golf Club en Dubái, una de las ciudades justamente allá de Asia que tiene más estos rascacielos y lujo. Este golf abrió en 2017, poco después de que Trump inició su primer mandato en la Casa Blanca, justamente en el 2017. Luego, Eric Trump y Donald Trump Jr., hijos del presidente de Estados Unidos, visitaron Omán, otro país asiático, para ver los avances de otro proyecto de hotel y también un campo de golf con el sello Trump. Finalmente, también la organización Trump estaba en conversaciones para instalar hoteles en Israel, incluyendo un rascacielos en la capital, en Tel Aviv, que también tiene vista al mar, pero después vinieron justamente estos ataques del grupo terrorista Hamas en 2023 y la respuesta de Israel de iniciar una guerra. Entonces los Trump han decidido esperar de momento y justamente pues ver este contraste. Mientras los Trump están esperando a que la guerra de Israel finalice en Gaza para hacer negocios millonarios, pues estas personas que sobreviven en Gaza están esperando que esto finalice para poder comer y no morirse de hambre, como están registrando Naciones Unidas y hoy advirtieron varias organizaciones. Eso por el lado de la Franja de Gaza. También hablemos sobre pues la guerra que inició Rusia en Ucrania desde 2022. Esto también ha atacado raja política a Donald Trump. Primero también hacer memoria, fue en febrero esta famosa regañada pública que le da tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el vicepresidente J.D. Vance al presidente de Ucrania. Estaban las cámaras de la prensa en el despacho Oval, le ponen su humillación y luego lo corren de la Casa Blanca. Eso fue en febrero, pero ahora ya cambió la estrategia Donald Trump. 5 meses después, la semana pasada, Trump planteó, pero pues justamente es un plan con maña porque va a salir beneficiado al venderles armas, planteó la venta de miles de millones de dólares en armamento a la OTAN, allá en Europa, para que Ucrania se defienda de los ataques de Rusia. También la semana pasada incluso se reunió con el secretario general de la OTAN y justamente la OTAN es el enemigo de Rusia, particularmente de Vladimir Putin. Y previamente, les decía, plan con maña, además de que va a obtener millones de dólares vendiéndole armas a Ucrania para dárselas venderle millones de dólares de armas a la OTAN para que la OTAN se los dé a Ucrania. Además de eso, Trump ya había advertido que a cambio de darle armas a Ucrania, quería sus tierras raras. Ahorita vamos a hablar de las tierras raras, pero esta es una declaración de Trump el 3 de febrero. Les estamos diciendo a los ucranianos que tienen tierras raras muy valiosas. Queremos que lo que ofrecemos, es decir, las dinero y las armas que ya se las envió a través de la OTAN, se garantice de alguna manera. Queremos una garantía. Estamos buscando llegar a un acuerdo en el que ellos, los ucranianos, asegurarán lo que les estamos dando con sus tierras raras y otras cositas. Tienen excelentes tierras raras. Quiero seguridad de acceso estadounidense sobre estas tierras raras y ellos están dispuestos a darla. Es decir, no se fue por las ramas, directamente les está diciendo, yo te doy armas y tú me das acceso legal a tus subsuelos donde están las famosas tierras raras, donde también hay en Groenlandia y por eso también está detrás de Groenlandia. Bueno, las llamadas tierras raras son elementos químicos difíciles de encontrar en su forma pura, pero tienen propiedades magnéticas, electroquímicas y luminiscentes que junto con otros minerales clave como el litio
son clave para sectores tecnológicos millonarios, la electromovilidad, fabricar aparatos móviles y también el propio armamento de última generación. Bueno, esta es la observación de la periodista Mónica González, que escribió este análisis de cómo Trump ha modificado la geopolítica mundial. Ese es el negocio que Donald Trump y su círculo no quieren dejar escapar, y en esto no hay diplomacia. Es decir, más allá de que Rusia siga atacando ahora con drones explosivos a ciudades de Ucrania y que tenga con miedo e incertidumbre a los ucranianos, a Donald Trump le interesa pues hacer negocio vendiendo armas y de paso tener acceso a las tierras raras. Bueno, pues justamente a pesar de que Trump le dio una tregua a Vladimir Putin la semana pasada, tienes 50 días para negociar la paz, o si no te voy a dar aranceles del 100% a tus socios comerciales. Pues Vladimir Putin no quita el dedo del renglón. Ellos quieren que les conserven el territorio de Ucrania que han ido tomando a partir de la guerra por la fuerza. Ucrania, por supuesto, dice que no, entonces siguen sin llegar a un acuerdo, y esta semana siguieron los ataques aéreos de Rusia sobre ciudades de Ucrania. Los reportes dicen que incluso hubo un niño fallecido, y pues así va el tema. Y ya finalmente también la agencia rusa Russia Today, que pues justamente está a favor del Kremlin, publicó el texto el día lunes ¿Quién es María Farmer?, cuyo testimonio podría vincular a Trump con los archivos de Epstein. Es decir, el RT también se está subiendo a pues estos cuestionamientos a Donald Trump, un personaje clave en esta guerra de Rusia en Ucrania. Bueno, pues con esto queremos mandar a compartirles el video que nos realizaron en la unidad de multimedia y de investigación, precisamente sobre esta segunda entrega respecto a por qué Donald Trump es un falso pacificador, por qué Donald Trump, a pesar de ser nominado al Premio Nobel de la Paz, pues ustedes juzgarán si debe recibirlo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos que dice buscar la paz, también es un empresario del sector inmobiliario que ha mezclado la geopolítica con la búsqueda de negocios millonarios con las tierras raras de Ucrania y el territorio devastado de Gaza en el Medio Oriente. El presidente de los Estados Unidos declaró recientemente que está del lado de la humanidad e incluso fue nominado al Premio Nobel de la Paz, pero en este medio año en la Casa Blanca ha mostrado que está del lado del dinero. Trump ha compartido sus intenciones expansionistas como la anexión de Canadá y de Groenlandia, una isla con tierras raras como Ucrania, así como la reintegración del estratégico Canal de Panamá y la construcción de lugares bonitos sobre los escombros de la Franja de Gaza, donde miles de personas han muerto. El 4 de febrero, a unos días de iniciar su segundo gobierno, Donald Trump informó al mundo que buscaba controlar y después adueñarse de la Franja de Gaza para construir en ese territorio la Riviera del Medio Oriente, como planteó la periodista Mónica González en su artículo La geopolítica refundacional de Donald Trump, publicado por la Fundación Gabo. Para ello, expuso la periodista, Trump postula llevar a cabo una limpieza étnica como la que ya inició en su país contra los migrantes para sacar de allí a los más de 2 millones de palestinos que sobreviven en la costera Gaza. The New York Times informó que en los últimos 3 años, el Medio Oriente ha sido una región atractiva para la familia Trump para invertir en nuevos desarrollos que se sume a los lujosos rascacielos en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Israel. Asimismo, respecto a la invasión rusa en Ucrania, Trump planteó hace unos días la venta de miles de millones de dólares en armamento a la OTAN para que Ucrania se defienda del Kremlin. Previamente, Trump había dicho que el dinero y las armas serían a cambio de las tierras raras que Ucrania tiene en los subsuelos.
Las llamadas tierras raras junto a los minerales estratégicos como el litio son clave para la electromovilidad y para la fabricación de teléfonos móviles y armamento, sectores tecnológicos multimillonarios en los que Estados Unidos compite con China. Pues gracias, Dul, por esta información que nos compartes en el Con Todo, este recordatorio de cómo Donald Trump se vende como un pacificador, pero no lo es, y es bueno tomarlo en cuenta a 6 meses de su administración, y como ya les habíamos comentado, forma parte de una serie de reportajes que les estaremos compartiendo esta semana y que encuentran ustedes en Sin embargo MX. Vamos ahora con la información que preparamos para el cierre de este programa y tiene que ver con la conversación que mantuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Ambos hablaron sobre el interés de profundizar los lazos económicos y comerciales entre sus países. Y esta conversación es importante justamente cuando se discute o cuando hay una amenaza de parte del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles de hasta el 30% a distintos países, incluyendo México, pero a Brasil está hablando de imponerle un arancel del 50% a varios de sus productos, y esto después de que Donald Trump a inicios de mes defendió al expresidente Jair Bolsonaro. Recuerden que Donald Trump y Jair Bolsonaro pues son abiertamente amigos o piensan similar. Hoy Donald Trump desde inicios de mes ha calificado como una cacería de brujas que desde Brasil se está intentando enjuiciar al expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado del 2023. Bueno, en ese contexto, bajo estas amenazas de aranceles, es que la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Lula da Silva conversaron. La presidencia brasileña informó en un comunicado que Lula da Silva resaltó la importancia de fortalecer el comercio bilateral por la incertidumbre que se vive actualmente. Esto pues en una clara referencia a las medidas con las que ha amenazado Donald Trump. El presidente de Brasil, la presidenta de México acordaron en este diálogo por teléfono la visita a México de una delegación de empresarios y ministros brasileños encabezada por el vicepresidente brasileño Gerardo Alckmin los días 27 y 28 de agosto. De esto informó la presidencia brasileña, y por la tarde la presidenta Claudia Sheinbaum compartió en sus redes sociales una fotografía en donde confirma que habló por teléfono con el presidente Lula da Silva y expuso lo siguiente: dimos seguimiento al acuerdo para recibir en México autoridades y empresarios de Brasil con el propósito de profundizar nuestra colaboración en diversos temas. Ayer les informábamos que la Secretaría de Agricultura informó que autoridades sanitarias de México y Brasil firmaron el plan de trabajo operativo que permitirá la exportación de aguacatejas de México a Brasil. Y esto también llama la atención, es importante destacarlo, porque México es el principal productor de aguacate del mundo, con casi 3 millones de toneladas anuales. Exporta el 46% de su producción a países como Estados Unidos, Canadá, Japón, España, Honduras, El Salvador, Costa Rica, China, Francia, y ahora con este anuncio también lo hará a Brasil. Y ya veíamos la fotografía, la presidenta Claudia Sheinbaum conversando por teléfono con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Sí, reiterar lo que decíamos ayer, la importancia de la búsqueda del gobierno de México desde el pasado con López Obrador de unir a América Latina, los gobiernos de izquierda, justamente en torno a pues el tema de los aranceles trumpianos. Antes de pasar al tema de lo publicado el día de hoy por el Wall Street Journal,
Omar te está preguntando qué aparato tienes en tu celular. Yo le comento que posiblemente el Pegasus. No, ¿cómo crees? No lo asustes con eso, no. Ya vi que dice que sí, soy un espía, es el micrófono. Ajá. Es el micrófono que Para estoy espiar. usando para grabarte cuando nos apagan los micros. No, es el que nos ponen el que usamos para cuando nos paramos a compartirles el adelanto de las noticias de este programa, pero no soy ningún espía, Omar. Y también doy la bienvenida a Raúl Arias, que nos alcanzó al menos ya este último tramo del programa. Dice que se poncharon las llantas del metro, tardaron como 2 meses en arreglarlas. Bueno, pues bienvenido, gracias por alcanzar a llegar. Y nos preguntaba por acá Salvador García Pérez, dice: Montserrat y Dulce, ¿ustedes realmente qué creen que va a pasar con Trump? ¿Le iniciarán un juicio? ¿Terminará su periodo? ¿Cuál es su futuro? Eso me da justo pie a darles a conocer la publicación hoy del Wall Street Journal de que la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, desde mayo le había informado al presidente Donald Trump que en efecto sí aparece su nombre en la famosa lista de personas en torno a la investigación de Jeffrey Epstein, este personaje que lideraba una red de tráfico sexual de menores de edad. Bueno, el propio Wall Street Journal subraya que el hecho de que aparezca el nombre de Trump no implica que sea parte de esta red de extorsión, pero pues sí da un gran giro porque el propio Trump, cuando estaba en campaña, había prometido que iba a publicar esta lista porque salían personajes que le convenían, como Hillary Clinton, una opositora política, pero en mayo se entera que él sale y a partir de ahí pues ha movido para que el Departamento de Justicia no haga pública esta famosa lista. Bueno, ante esta publicación del Wall Street Journal, los legisladores demócratas pues ya le están exigiendo a la fiscal de justicia Pam Bondi, que es la exabogada personal de Donald Trump, para que vaya al Congreso y testifique sobre lo publicado por el Wall Street Journal. El reportaje plantea que cuando los funcionarios del Departamento de Justicia revisaron lo que la fiscal Pam Bondi llamó un montón de documentos relacionados con el caso Epstein, desde principios de este año, descubrieron que el nombre de Donald Trump aparecía varias veces. Esto lo está reportando el Wall Street Journal. Consigna que en mayo, tanto la fiscal como la vicepresidenta informaron al presidente de Estados Unidos en una reunión en la Casa Blanca que su nombre sí figuraba en los archivos varias veces. Se le informó a Trump que también se mencionaba a muchas otras figuras de alto perfil. Ser nombrado en los registros no es señal de irregularidad, aclaran los periodistas del Wall Street Journal. Bueno, entre los que les está pidiendo a Pam Bondi, la fiscal de Estados Unidos, que aclare qué está pasando, es el senador demócrata Adam Schiff. Pidió que la fiscal y también el director del FBI, Kash Patel, comparezcan ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado. Necesitamos llevar a Bondi y a Patel del FBI ante la Comisión de Asuntos Jurídicos para que testifiquen sobre esto. Pues, no es menor, el presidente de Estados Unidos aparece en la lista de un traficador de personas. Hace unos días el propio Departamento de Justicia había informado que no se darían a conocer los nombres, a pesar de que justamente los simpatizantes de MAGA, el movimiento de Trump, pues lo han exigido porque era una de las promesas de campaña del empresario. Ahora, el Departamento de Justicia se negó a comentar sobre el reporte del Wall Street Journal, pero sí emitió un comunicado conjunto atribuyéndolo a la fiscal Bondi y también al subsecretario de Justicia Todd Blanche. En este aseguran que los investigadores habían revisado los registros y que nada en los archivos, en ese montón de documentos que dijo Bondi, justificaba una mayor investigación o procedimientos. Como parte de nuestros informes de rutina, pusimos al tanto al presidente sobre los hallazgos. Es decir, sí sabían, pero lo minimizaron, dijeron esto no implica que investiguemos más al respecto. Pues ahí eso responde a Salvador. Pues la fiscal está del lado de Donald Trump, puesto que tienen pues antecedentes de trabajar antes, ella era su abogada, y Gerardo Meléndez agrega que también pues los jueces de Estados Unidos, algunos de ellos están a favor de Trump, y ellos son los encargados de investigar esto, si Donald Trump verdaderamente participó en toda esta red de tráfico de menores de edad a través de Epstein. Y gracias a Adrián Vaz, que nos pasa un superchat esta noche. Gracias a... Me metió un gallo. Yo no iba a decir nada, pero
Bueno, ya tú mejor. Hay que ser transparente. Sí, qué bueno que eres así de transparente. Gracias también por este superchat que nos comparten. Y Dul, vamos también ahora con información, pero del PRI, iba a decir de México, acá del PRI. Bueno, hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la expulsión de Enrique Ochoa Reza, exdirigente del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, y revocó su expulsión porque consideró que sus expresiones en contra del dirigente Alejandro Moreno están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Durante una sesión pública, los magistrados Mónica Soto, Reyes Rodríguez Mondragón y Yanín Otálora votaron por desechar el proyecto inicial del magistrado Felipe Fuentes de la Barra, quien proponía devolver el caso a la Comisión de Justicia del PRI para emitir una nueva resolución. Con 3 votos a favor, la Sala Superior decidió resolver de fondo el caso y determinó revocar de manera definitiva la sanción impuesta por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI en noviembre del 2024, la cual consideró que las declaraciones de Enrique Ochoa Reza afectaban la unidad ideológica, programática y organizativa del partido, esto por ir en contra de la reelección de Alejandro Moreno. Durante su intervención, el magistrado Reyes Rodríguez argumentó que las críticas de Enrique Ochoa están protegidas por su derecho a disentir como militante y que sancionarlo por expresar su desacuerdo con las decisiones internas del partido constituye una restricción desproporcionada, mientras que la magistrada Yanín Otálora sostuvo que el derecho a la libertad de expresión en el ámbito partidista debe ser maximizado, sobre todo cuando se trata de cuestionamientos al liderazgo o rumbo del instituto político. Pues sí, Dul, hay que recordar que Enrique Ochoa, exdirigente del PRI, fue uno de los políticos que cuestionó la decisión de Alejandro Moreno de cambiar los estatutos del PRI para reelegirse, algo pues que no se había visto en la historia del partido, al menos pues de manera con estos dirigentes. Y a raíz de estas críticas que emite, pues el PRI, que encabeza Alejandro Moreno, decide expulsarlo del partido. Bueno, ahora el Tribunal Electoral de la Federación revoca esta expulsión de Enrique Ochoa. Basado en sus estatutos, era uno de los priistas rebeldes y también del grupo de Peña Nieto, fue el titular de la CFE en el momento del peñismo y pues dirigente nacional del PRI del 16 al 18. Y fue también de los priistas que impugnaron esta reelección de Alito Moreno. Al 2028, ¿va? Hasta 2028 era la sí, reelección. Y se puede extender. Entonces, ya no me acuerdo hasta qué año se puede extender, pero les decimos bien. Entonces tuviste ese gran día. Sí, que nada más leyeron, bueno, están acuerdos y todos a mano alzada en el World Trade Center, ¿no? Cuando hacen esta asamblea. Y fue pues una decisión que impugnó tanto Enrique Ochoa Reza, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Caldwell, fueron del grupo de priistas que estuvieron en contra de esta Asamblea Nacional que se celebró el año pasado, cuando estaban pues ya definiendo la reelección de Alejandro Moreno. Pues él no ha dicho nada, me refiero a Alito hasta el momento, pero pues es uno de los rebeldes que permanecerá en el PRI, más o menos como Yunes, que quiso salirse del PAN, pero sigue siendo del PAN. Bueno, pues con esto terminamos, son las 9:40, es momento de despedirnos y de agradecer los superchats que cayeron y también los likes y las personas que corrieron para llegar a ver al menos un fragmento. Gracias. Sí, muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos mañana aquí, Dul, 2 con todo, ya lo saben, a las 8:30 en la misma liga donde se transmiten los periodistas, a las 6, después a las 8 Pedro Mellado con puntos y comas y luego nosotras aquí en 2 con todo. Nos vemos mañana.